Y esa es la pregunta que todo el mundo me ha hecho. ¿Qué es lo que piensa mi papá de esta canción y este video que se llama Morrito? ¿Cómo? ¿Por qué está dedicada a Morrito a tu papá? Pero nos acabas de rasguñar el corazón a todos los papás que trabajamos. Oye, ¿qué te dijo Eugenio, al respecto? Porque, digo... Tu papá sí lloró cuando lo escuchó. ¿Cómo reaccionó tu papá? Y en vez de contárselos yo, preferí juntarme con él y que pudiéramos tener una plática pues linda, profunda, en la que discutimos un poquito de cómo ha sentido él, de sus experiencias, de las mías y bueno, un poquito del behind the scenes. Así que lo hicimos con mucho cariño para todos ustedes, disfrútenlo mucho. Y esto es un video de mi papá conmigo platicando de la canción Morrito. Pues nada, quería pues ahora sí que platicar contigo de este video. Yo sé que hay como muchas cosas que decir, que contar, que como del behind, de todo el proceso, de todo lo que se hizo. En primera, ¿cómo viste todo? ¿O qué sientes? Pues es difícil. O sea, obviamente me encanta, se me hace un súper video, se me hace un tema que a mucha gente, que va a conectar con mucha gente, con muchos hijos y con muchos papás. Sí. Y cuando me lo enseñaste por primera vez, me preocupé, porque en mi cabeza yo tenía otra historia muy diferente. Si tú me preguntas qué hiciste para ver a tus hijos, te diría más de lo que te puedes imaginar. Cada fin de semana hacía y deshacía con tal de verlos, y tenía que pasar por uno y por otro, y me los llevaba al teatro y me los llevaba a Televisa, y realmente hice un esfuerzo. Había veces donde ya no podía o no daba más, pero en mi cabeza pues siempre, nunca me desentendí. Entonces cuando vi el video, de repente sí fue como un poco choqueante, porque no entendía yo exactamente en qué momentos te fallé, porque lo último que quería como padre era fallarte. Ya me platicaste más o menos en qué te basaste para hacer el video, y entendí muchas cosas, ¿no? Pues es que creo que eso pasa mucho. O sea, los papás siempre tratan de hacer pues lo mejor para los hijos, y en tu caso, como lo dijiste, o sea, hacías y deshacías, y lo he dicho mucho en entrevistas, porque la canción solita, si la escuchas, sí puede sonar como un reclamo, como que el papá realmente nunca estuvo, como que falló de una manera rotunda. Y he tratado de aclarar mucho que no necesariamente es así. Simplemente se van creando heridas y no te das cuenta hasta que maduras, hasta que creces, hasta que trabajas. No me imagino cuando yo tenga mis hijos. Lo que sí me encantaría aclarar es que no me hiciste falta, porque yo crecí con una mamá que siempre apoyaba el hecho de que tú y yo nos viéramos. Y siempre tú hacías el esfuerzo, y como dijiste, nos llevabas al teatro, nos íbamos de vacaciones. Tenemos anécdotas cagadísimas donde pues mis hermanos y yo nos juntábamos y parecías como autobús de escuela, yendo por los niños para llevarnos a todos lados y darnos lo mejor. Pero al mismo tiempo siento que tú también estabas en un lugar de tu carrera donde pues había que picar piedra, había que crecer, y creo que la persona que has logrado a los niveles a los que has llegado ha sido por esa perseverancia, por esa disciplina que también nos has enseñado a nosotros. Creo que en mi caso yo no me di cuenta de nada de esto, ni de que algo me dolía, ni de ningún vacío, hasta que no fui después, y que, repito, lo he dicho mucho, ¿no? A terapia después. Y he ido muchas veces y lo vas y lo dejas, y vas y lo dejas, pero en este caso yo sentía que estaba en un punto de mi vida donde estaba ya haciendo películas con Bruce Willis y sacando música y cumpliendo muchos de mis sueños, ya con mi primer casa, y aún así me sentía como raro, como vacío, relaciones amorosas, y también sentía como que algo faltaba ahí, y empecé a ir a terapia y empecé a ayudarme a tratar como de ver como para adentro y de sanar yo mis cosas. Y cuando le rascas, y yo sé que tú también has tomado terapia, le empiezas a rascar a muchas cosas del pasado, a muchas cosas que tienes ahí atoradas que nunca trabajaste, y me empecé a dar cuenta de muchas cosas que sí me dolieron y que en una de esas yo pues no veía. En especial creo que hubo una etapa de mi vida que fue cuando pues me tocó ir a la escuela militar, y que me tocó ver ese contraste de repente con mis compañeros. Veía compañeritos de la escuela, y los papás cómo iban y los apoyaban y estaban ahí, y ese tipo de momentos son los que de repente a mí como que
se me hace un nudo en el pecho de decir, fuck, me hubiera encantado que me vieras. Ay, cabrón. Te juro que no lo estoy haciendo por esto. No, pero te entiendo. O sea, me hubiera gustado que estuvieras como ahí, que lo vieras y que repito, lo he dicho mucho en programas a los que he ido y todo, ¿no? Creo que hasta que no creces y no estás chambeando y no ves cómo es la vida realmente, y creo que tú también con madurez, y dime si estoy mal y me encantaría que hablaras un poco de eso, ahorita que tienes a Aitana y que estás también en un lugar mucho más estable de tu vida, has podido entender otras cosas que también están bien padres, ¿no? No, yo me doy cuenta ahorita con Aitana, con todo lo que ha investigado Alessandra. Yo no era su papá, yo era como su compañerito. Era su cuate. No tenía la menor idea de qué era correcto, qué era incorrecto. Y ahora me doy cuenta de todos los errores que cometí. Era el típico papá que los comparaba. De mira, tu hermana sí estudia y tú no. O sea, cosas que no debes de hacer. Claro. O sea, me la pasaba haciendo cosas que no debía haber hecho. Y pues porque estaba muy joven, no había un manual. No hay manual, no hay instructivo. No sabía, ahora sí ya sé que no debo de hacer ciertas cosas, que no debo de mil cosas que hacía con ustedes, muy tarde, pero bueno. Yo siempre intenté ser el mejor padre en mi cabeza, ¿me explico? Y traté de... Yo te voy a contar de mi papá. Sí. Todo el mundo que me pregunta... ¿Qué onda con tu relación con tus papás? Yo les digo, yo fui un niño muy feliz. ¿Cuándo me has oído quejarme de mis papás? No, nunca. Nunca. Y ahora que he hecho conciencia, porque te dije, ¿por qué de repente siento que fui un mal padre cuando yo no tengo un solo recuerdo de mi papá jugando conmigo? Wow, qué fuerte. En toda mi vida, mi papá nunca jugó conmigo, a nada. Y sin embargo, no te podría decir que nunca me he sentido mal ni me he sentido víctima. Simplemente siento que mi papá me llevaba a 45 años, era un hombre muy mayor, y a su manera me quería y bromeaba conmigo mientras comíamos y me decía, acompáñame al mecánico. Y este era nuestro bonding, acompáñame al mecánico. Como que yo decía, lo que yo viví con mis hijos es mucho más de lo que mi papá me dio a mí. Y sin embargo... siento que les fallé, ¿me explico? Entonces como que en mi cabeza no alcanzo a entender dónde la regué. Claro, mi papá, mi mamá no se separaron, por lo tanto yo tenía papá y mamá de lunes a lunes. Claro. Ustedes nada más tienen papá el fin de semana, que creo que eso fue una gran parte del... Mi papá no lo veo en las noches que llega a cenar. Claro. Yo a mi papá lo veía todos los días. Sí, mínimo sentías que estaba ahí contigo. Todo el tiempo. Y, ajá. Entonces quizá esa parte... fue la que suplió otras. Ahora, también lo que he estado viendo que esta canción de Morrito está logrando en la gente es porque hay muchas personas que dicen, claro, porque mi papá también me dejó o del mío no estaba, y es como de, creo que le está pegando a gente que ya sea que los papás, porque no solamente para los papás, mamás y papás a la par, o que se les murieron y entonces hubo como ese vacío y ese que hubiera pasado y tuviste algunos padres y luego te abandonaron, o en una de esas tuviste una familia perfectamente unida, aunque te den absolutamente todo, siempre vas a encontrar algo que te está doliendo o algo de que quejarte o algo que vas a decir, es que no fue suficiente para mí. Entonces es bien padre también tener esa conversación y que los papás también sientan ese apapacho de decir, ok, aunque yo sienta que le estoy fallando, pues no, estás haciendo lo mejor que puedes con las herramientas que tienes, y que es lo que quiero lograr con esta canción, es que se abra como esta vía de comunicación para que en este momento mínimo puedan platicar desde un lugar más maduro, un lugar más bonito, y puedan como saber entenderse mejor y entender que esas heridas que tienes las tenemos todos y hay que como trascenderlas y tratar de mínimo entender que o te quedas con ese rencor y se quedan como con esa tensión que nunca va a fluir, o platican, tratan de entenderse mejor y pueden tener una mejor relación, que creo que tú y yo lo hemos logrado bastante bien. Sí. Ahí vamos. No, ahí vamos. Ahí vamos. Es un proceso que siempre ahí está. Pero es cuestión, como tú dices, de querer superarlo y no quedarte en el rencor. Creo que también en el video intentaste tocar como un espectro mucho más amplio. Te me acercaste y me dijiste, oye, ¿qué puedo hacer con el video? Y en el video hablas de temas como esa escena donde el papá y el hijo se abrazan al final. Sí, quiero justo contar de eso. Cuenta. Porque creo que eso fue
pues de alguna manera fue una idea que te comenté, te dije, ¿por qué no hablas de esto y esto y esto? Porque son cosas que yo me di cuenta. Claro. Como papá, cuando yo estaba trabajando para ustedes, yo decía, me estoy matando porque les quiero dar a mis hijos lo mejor y me estoy matando porque porque a Aislinn la fui a recoger en bicicleta, tal cual. En la motito esa, ¿te acuerdas la motito? Sí. En esa yo iba a recoger a Aislinn. Y luego de ahí, a ti ya te fui a recoger, creo que, pues a veces en lo que pudiera, pero en el Charger, llevamos para arriba. En el Charger 66 que todavía teníamos ahí todavía te tocó. Y así, a José Eduardo pues ya le tocó un carro más decente. Pero luego me di cuenta con el tiempo, les importaba un pito el carro, les importaba un pito la casa, les daba igual si era una casa horrorosa como las que tuve, que se acuerdan que tuve unas casas... Sí, tenías ¿cómo le decíamos? Tenías una casa llena de humedad, oscura de a madres. Oscura, horrible. Pero la pasábamos súper bien, o sea... ¿Y estás de acuerdo? De estar juntos y echando chacoteo y desmadre. Echábamos mucho desmadre y la casa era horrorosa. Pero eso lo aprendí con el tiempo. Y en mi afán por darles una mejor casa, gasté una cantidad de tiempo de quizá no verlos con tal de ganar el dinero para comprar esa casa que los iba a hacer felices. Ya que pasó el tiempo me di cuenta que esa casa les valía gorro. O sea, para ustedes esa casa y la otra era lo mismo. Era más importante convivir conmigo que otra cosa. Y me di cuenta muy tarde. Para que sepan, en vez de yo decir, pues yo voy a escribir lo que el papá dice y lo que el hijo dice y yo controlar la narrativa 100%, pues me acerqué con mi papá. Qué bonito que él, que ya tuvimos esta conversación, le pueda dar pues voz al papá y decir todas esas cosas y tienen un momento muy bonito donde los dos se dan cuenta que ni fue culpa del papá ni es culpa del hijo y lo único que pueden hacer es abrazarse y tratar de perdonarse y trascender eso y es un momento bien bonito en el video. Sí, porque además yo mismo te dije las palabras. No, acá sí, crack escribiendo. O sea, como que fueron las dos voces en mí, ¿no? Sí. Era el papá diciendo, me maté trabajando para darte lo mejor, ¿no? Pero luego también te dije, pero me di cuenta después de muchos años. Claro. Que todo ese trabajo que hice y todo ese tiempo que te dejé quizá de ver por estar trabajando para comprar un mejor coche, una mejor casa, me di cuenta que a ti te importó mucho más que no llegara a tu partido de rugby, que te dijera, mira hijo, qué padre casa nos acabamos de comprar. Tú hubieras preferido seguir en el hoyo ese oscuro, lleno de humedad, pero que hubiera ido al partido de rugby. Totalmente. A que te hubiera comprado un mejor coche, una mejor casa. Y por eso es que en el video te dije, mete eso, mete... Aunque no está mal un buen coche, ¿eh? Ahorita que lo estás mencionando ya como que hasta ganas dan de... Exacto. Pero es eso, o sea, la verdad es que... Ahorita ya te lo acepto. Ahorita ya te lo acepto. Ahorita ya te lo acepto. Pero no, y lo veo con Aitana, también le da igual, a Aitana le da igual. Y la verdad yo sí he sentido feo cuando veo que la prensa de repente... Sí, justo te iba a decir ha sacado encabezados donde lo toman como si... Como si nunca hubieras estado y como que el abandono. Yo vi unas notas que decían, le reprocha el abandono y cómo decía papá ausente y cosas así. Y decías, es que es mucho más complicado que eso. No hay manera de meter lo que hemos vivido él y yo en muchísimos años en una canción y en un video de 3 minutos, ¿sabes? Entonces... Sí, la idea era tocar con esta canción... Claro, los corazones de mucha gente y contar una historia. No nada más tu historia, sino totalmente la historia de mucha gente. De hecho, uno de los programas en los que yo porque obviamente me lo comentó y me dijo, sí, pero o sea, no te pases de lanza porque también no es como que no estuve y se siente como que... Esto fue antes de hacer el video, o sea, en ideas, ¿sabes? Ya en papel. Le dije, sí, pero es que si lo pongo mucho más presente se pierde como la idea. O sea, como que entonces se siente como que todo está poca madre y todo bien. Entonces sí, de repente te tienes que ir hacia un lado un poquito más extremista, más dramático para que el punto pues llegue. Quede, ¿no?, más claro. Y una historia que yo sentía tan personal... Resulta que pues todos estamos en el mismo barco y es bien bonito ver cómo tanta gente ha podido como reflexionar gracias a esta canción. Pues nada, gracias por estar escuchando Morritos, sigan viendo el video, sigamos ahora sí que empujando este mensaje. Que los papás también vean el video porque es importante darte cuenta cómo a veces por estar trabajando te pierdes la infancia de tus hijos. Cabrón. Y tus hijos... nada más tienen 8, 9, 10 años una vez en la vida y no regresa, nunca más regresa ese tiempo.
La mejor vida que le puedes dar a tu hijo es una vida donde esté el papá o la mamá presentes. Ese es lo que yo aprendí después de mucho regarla y de muchos años de querer trabajar para darles lo mejor. Me di cuenta que lo mejor que les podía regalar era mi tiempo. Y aún así nos vamos a quejar, ¿eh? O sea, aún así te van a reclamar algo, pero mínimo nos quedamos con las memorias bonitas. Aún así, siempre hay reclamos. Y pues Sí, es parte de la naturaleza. Es parte de. Ay, te amo. Pues vea, morrito. Vámonos.